Esta es una reunión que tiene un nombre que dice mucho en esta época global y mucho en esta época regional: la certeza de la incertidumbre. Eso sería lo que algunos denominarían que estamos en un momento donde lo único predecible es lo impredecible. Estamos viviendo transformaciones aceleradas, pero son transformaciones que han ocurrido en los últimos 11 años en la cara de la humanidad. El año 2007 empezaba con varios anuncios. En aquel año, Steve Jobs lanzó la primera versión del iPhone. En ese año 2007, Jeff Bezos lanzó la primera versión del Kindle. Dos plataformas, dos herramientas tecnológicas que cambiaron para siempre la forma en la que compartimos contenidos, la forma en la que compartimos fotografías, la forma en la que accedemos a los libros, la forma en la que accedemos a la música, la forma en la que se comparten contenidos originales, revolucionando dramáticamente la propiedad intelectual. Ese mismo año, ese mismo 2007, David Ferrucci le presentó al mundo Watson, la primera gran herramienta de inteligencia artificial. Y por ese mismo año estábamos viendo plataformas compartidas, lo que se llama el surgimiento de la economía colaborativa, cuando irrumpió Airbnb, cuando Jack Dorsey le mostró al mundo Twitter, cuando nació Move.org y cuando empezamos a ver plataformas como Android cambiar dramáticamente la velocidad y el procesamiento de los datos. Entre el año 2007 y el año 2018, en estos 11 años, todas esas plataformas han mutado a tal velocidad que hoy podemos decir que hay una nueva industria de la música gracias a la forma en la que esos contenidos se compartían. Hay una nueva industria de la fotografía. Hay una nueva industria que es la computación en la nube, cada vez más activa. Ya estamos hablando del Big Data y el procesamiento de datos como fenómenos que pueden cambiar completamente la manera en la que se administra el Estado y en la forma en la que el ciudadano se conecta con el Estado. En esos 11 años, la inteligencia artificial hoy está presente en el desarrollo del FinTech. Y hemos llegado a herramientas como el blockchain que permiten rastrear datos con una precisión casi que mágica, propia de alguna novela de Ray Bradbury. Todas estas cosas han acontecido y las redes sociales se han convertido en la plataforma por excelencia que también está produciendo cambios en las democracias. Es una democracia digital donde el ciudadano se conecta y se expresa y reclama. Pero también son ambientes propios para que haya manipulaciones de información, fake news, para que surja términos como posverdad, para que la democracia tenga nuevas herramientas de interacción. Ya los discursos no se decantan lentamente de sesión en sesión, sino que se tienen que producir casi que automáticamente para conectar cada día con un votante, ganando lo que llamarían algunos la democracia diaria, o lo que llamaron los ingleses el daily majority. Todas esas cosas están ocurriendo, y sí, y el mundo está transformándose, quizás para bien, pero también con inmensos retos, porque a pesar de todo ese crecimiento tecnológico, lo cierto es que la cuarta revolución industrial está profundizando las diferencias, y en la medida que esas tecnologías sigan avanzando de la mano con la inequidad, van a hacer a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres, y tomará mucho más tiempo en la formación para poder igualar la cancha del conocimiento y lo que somos capaces de hacer con la creatividad y el talento humano. Eso se puede ver claramente en algunos de los reportes del Foro Económico Mundial, donde habla de las calidades, las cualidades y los conocimientos que se requieren en esta era de cambio, en esta cuarta revolución industrial.
Talentos como la creatividad, el trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas complejos. Tener humanismo, doctor Sanguinetti. Porque lo que nos diferencia de las máquinas es humanismo. Es la capacidad nuestra, única, en la cual las máquinas no pueden competirnos. Y es en la capacidad de discernir emocionalmente las cosas que ocurren en la sociedad. Y por eso la reflexión que quiero hacer en esta era de cambio, hablando de todas estas transformaciones y también de las profundas inequidades, es que reflexionar sobre esta incertidumbre demanda que la política cambie también. La política se está quedando atrás frente a todas estas transformaciones. El mundo crece aceleradamente y la política sigue con las costumbres viejas y obsoletas. Hoy podemos ver muchos partidos políticos que siguen cautivos en la pequeña política y vemos sociedades donde los ismos de la política son las grandes amenazas al desarrollo de la sociedad. Ahí está el ismo del populismo, presidente Sanguinetti. Pero los ismos del populismo no son nuevos, han estado siempre. Hoy lo que pasa es que también se valen de muchas de estas herramientas tecnológicas para cabalgar con más facilidad, pero no dejan de producir un inmenso daño. Otro de esos ismos es el clientelismo. Es la política que se ejerce con cultura transaccional, donde el relacionamiento entre los poderes es a base de dádivas, de canonjías. Y si no cambiamos esas prácticas, el rechazo ciudadano será cada vez mayor y le seguirá abriendo el camino indefectiblemente a los que quieren fracturar todas las instituciones con esa cultura iconoclástica de querer refundar las repúblicas, que han sido los grandes gérmenes de las dictaduras que han aniquilado países de América Latina y que durante tantos años quisimos no ver, como ocurrió en Venezuela. Hoy podemos decir que otro de esos ismos es el ideologismo. Es la terquedad de tratar de centrarse en izquierdas y derechas para polarizar los ambientes colectivos, cuando adecuarse a la revolución industrial lo que demuestra es la vigencia propia y la necesidad urgente del centro. ¿Quién ha dicho acaso que la seguridad es de izquierda o es de derecha? La seguridad es un bien público a partir del cual se garantiza el pleno ejercicio de las libertades. ¿Quién ha dicho que la justicia es de izquierda o de derecha cuando lo que busca es tutelar al ser humano en su diario vivir para sentirse protegido en un marco institucional? ¿Quién ha dicho que el emprendimiento es de izquierda o de derecha cuando las sociedades necesitan tener vigorosamente emprendedores capaces de generar empleos de calidad? Esas son las reflexiones políticas y humanísticas en este mundo de incertidumbres. Por eso, yo nunca le he tenido miedo a denominarme miembro del centro radical. Yo me considero de extremo centro, porque creo en los equilibrios. Creo que estas eras de cambio, donde estamos viendo la presión del clima y al mismo tiempo estamos viendo la presión de las carencias de necesidades básicas en muchas comunidades, donde se ve rápidamente una conexión a DirecTV o a Claro, doctor Slim, para que no se vaya a molestar. Y por otro lado, vemos en esas mismas comarcas, en esas mismas favelas, en esos mismos municipios, vemos la conexión a televisión, pero vemos la carencia de un acueducto. Vemos la fragilidad de la conexión de luz. Vemos vías terciarias inexistentes en medio de toda esta revolución. La política tiene que cambiar y adecuarse a esos cambios tecnológicos y al mismo tiempo empezar a resolver esas brechas sociales. Y quizás la más dura de todas es la de la educación. Porque esta cuarta revolución industrial amerita que la educación en nuestros países cambie y cambie aceleradamente. Hoy podemos decir industrial, los que tengan acceso al bilingüismo, a mejor infraestructura, a mejor alimentación, a la educación preescolar, están prácticamente predestinados a llegar a las universidades.
mientras los que están en la media jornada, los que no tienen acceso a los micronutrientes para desarrollar la corteza prefrontal del cerebro, los que no han tenido acceso fácilmente a la movilización escolar, están condenados a quedarse rezagados. Esa es una realidad en América Latina, esa es una realidad en muchos lugares del mundo. Y yo planteo esto porque si nosotros queremos aterrizar estas coyunturas a América Latina, aquí es donde creo que escenarios como el Círculo de Montevideo son propicios para que reflexionemos sobre políticas de Estado de largo plazo, donde seamos capaces de discernir, como diría Ernesto Sábato, que el populismo es a la política lo que la prostitución es al amor. Hoy necesitamos construir políticas de Estado. Hoy necesitamos desideologizar muchas de esas políticas para construir verdaderos cambios. Pero también quiero aprovechar esta coyuntura para decirle al Círculo de Montevideo que si queremos hacer estas transformaciones en América Latina, hoy es cuando más necesitamos condenar aquellos comportamientos que han destrozado por completo el acceso a las oportunidades económicas y a las libertades. Lo que vive Venezuela es un drama. Es el drama de una región que por años dejó que la dictadura empezara a cobrar fuerza, vestida con el sacoleva de la democracia, hasta que por completo se tomó todos los poderes. Me siento orgulloso como presidente de haber firmado con otros 6 líderes una denuncia contra el dictador de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, no por política, sino porque es moralmente necesario. Me motiva a mí invitarlos a que sigamos ejerciendo esa denuncia, pero me motiva a mí mucho más que sigamos viendo también el ejemplo de Colombia en las circunstancias. Hoy, cuando en el mundo de estas revoluciones tecnológicas se exacerban sentimientos de xenofobia en muchos lugares del planeta y otros optan por el aislacionismo o por querer cerrarse, la actitud de Colombia frente a los hermanos venezolanos ha sido la de la fraternidad, no solamente frente a ellos, sino frente a los hijos y nietos de colombianos. Por eso nosotros no vamos a cerrar fronteras. Sabemos las dificultades. Sabemos las dificultades, somos conscientes de ellas, sabemos que nos trae presiones fiscales y sociales, pero este tiene que ser un tema que lo elevemos al rango que merece, y es la más grave crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Colombia estará a la altura de las circunstancias, pero se necesita que otros países de América Latina también asuman el compromiso de tener estatus de protección temporal migratoria, para que no seamos solamente nosotros los que absorbemos ese flujo. Y tenemos que ser capaces internacionalmente de ejercer todas las presiones necesarias para que haya una verdadera transición a la democracia y un sentimiento de esperanza y de retorno. Yo veo estas realidades y las quiero aterrizar a Colombia. Colombia es un país que ha tenido grandes progresos. Colombia es un país que en los últimos 50 años ha visto cómo se aumenta el promedio de vida, cómo lo aumentamos la cobertura en educación y salud, cómo hemos logrado ampliar la clase media, cómo tenemos hoy unicornios, empresas nacidas en menos de 5 años, conformadas y lideradas por millennials, que hoy son valoradas en más de $1.000 millones. Pero no obstante esa realidad, doctor Ocampo, usted que ha estudiado estas materias, tenemos una realidad profunda, y es el más grande desafío social de nuestro país, es la informalidad. Yo he visto en conversaciones con amigos, aquí está Albert Rivera, que cuando comparamos un país como España con Colombia, tenemos casi la misma población, y esto lo he dicho en varios lugares. Tenemos casi la misma población ocupada, 22 millones de personas. España tiene un per cápita que supera los $25.000 o $26.000 y nosotros
no hemos logrado superar el umbral de los 7.000. Ante esa realidad, uno pregunta en España, ¿cuántas personas declaran renta? Más de 20 millones. En Colombia, menos de 3 millones. ¿Cuántas personas contribuyen a la seguridad social en España? Más de 20 millones y en nuestro país, menos de 8 millones. ¿Cuánto nos tomaría llegar a ese ingreso per cápita que tiene España? Nos tomaría 123 años creciendo al 1%, o nos tomaría 20 años creciendo al 7%. Es esa senda la que queremos para Colombia, construir un crecimiento que nos aproxime a tener esos niveles de ingreso. Pero eso no ocurre por decreto, eso no ocurre por discurso, eso ocurre porque hay una visión compartida de reformas que los países necesitan. Y si queremos formalizar nuestras economías, tenemos que ayudarle a los que generan empleo, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Y por eso estamos jugados en este gobierno, a que podamos bajar la carga tributaria y la carga de trámites a los que generan empleo, para que deje de ser visto el empresario como una fuente de ingresos fiscales y sea visto como el socio en el desarrollo que se requiere, porque el éxito de los que generan empleo es el éxito de todo un país. Ayer logramos firmar los dirigentes de las centrales obreras y los grandes gremios un acuerdo por el trabajo decente. Ayer hablamos de la importancia de tener esa relación mancomunada y estratégica en el equilibrio del centro, porque de nada nos sirve hablar de desarrollo económico si el empleado se siente desfavorecido, y de nada nos sirve hablar de desarrollo si el empleador tiene una visión distante sobre la calidad y la condición de vida de quienes generan valor en sus empresas. Esa es la apuesta que nosotros queremos para nuestro país, llegar a esa senda. Lo hemos creado en un contexto de legalidad, emprendimiento y equidad, y le estamos planteando a Colombia un pacto que va a ser nuestro plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Porque si queremos legalidad y emprendimiento, el resultado tiene que ser la equidad. Y la equidad es para cerrar las brechas. Yo medité mucho anoche, porque hemos hecho esfuerzos importantes en materia de equidad. Nosotros, hace 8 semanas, cuando tomamos posesión del cargo de la presidencia de la República, encontramos muchos programas desfinanciados y un presupuesto debilitado, donde el servicio de la deuda se incrementaba y se reducía la inversión. Hemos hecho en 8 semanas las operaciones necesarias para liberar los recursos y hemos hecho el esfuerzo monumental para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado, pero faltan recursos. Y yo entiendo la angustia de muchos jóvenes, y yo entiendo sus reclamos, y los entiendo porque ellos quieren tener esa educación pensada para la cuarta revolución industrial. Y tenemos dificultades para satisfacer todos los anhelos en 8 semanas de gobierno. Hemos hecho los esfuerzos de verdad, con convicción. Y lo que yo le puedo asegurar a los colombianos es que con este modelo de reactivación que queremos, que nos ponga a crecer al ritmo que queremos, será mi compromiso personal darle cada vez más recursos a la educación y a la educación superior. Solamente el año entrante, y esto quiero que lo entiendan ustedes, vamos a darle gratuidad a más de 80.000 jóvenes en la universidad, y yo espero terminar el gobierno superando el umbral de los 400.000 jóvenes. Ojalá muchos más en ese esquema de gratuidad para los estratos de más vulnerabilidad económica. Yo espero que tengamos también financiamiento a la excelencia académica, que le demos más recursos a la universidad pública. Sería irresponsable de mi parte decirle a los muchachos que entraron al programa Serpi lo Paga hace 2 o 3 años, simplemente que el programa se apaga y que salgan de vuelta a sus casas. Por eso asumimos el compromiso de pagar hasta el último matriculado de ese programa, porque se trata de honrar la palabra del Estado. Y yo quisiera aprovechar este círculo de Montevideo también para hacer una referencia a la construcción de esa Colombia. Les hablo de educación,
Pero ahora quiero hablarles de un tema frente al cual muchos de ustedes, distinguidos exmandatarios, tienen sobre nuestro país. Yo creo en la paz. Yo creo que Colombia requiere construir una paz que nos una, donde no sigamos estigmatizando entre amigos y enemigos de la paz. Todos la queremos y todos vamos a trabajar por ella bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Le vamos a cumplir a los municipios que están esperando la atención del Estado y le vamos a cumplir a las personas que genuinamente están en la transición a la reincorporación. Pero también seremos implacables con los que quieran seguir en la criminalidad, porque no vamos a permitir una burla más ni a las víctimas ni al pueblo colombiano, apreciados presidentes. Nosotros queremos que este país derrote la tragedia del narcotráfico con una visión integral. No vamos a dejarnos llevar a la caricatura de que esto simplemente es una aproximación policiva, no. Nosotros vamos a enfrentar la presencia de las drogas en las calles, vamos a hacer promoción, prevención desde el colegio, con las familias en los territorios, a romper la cadena de suministros, la cadena logística del narcotráfico y a desmantelar carteles. Pero vamos a sembrar una cultura de legalidad, que es lo que esperan tantos colombianos. Yo quiero decirles a ustedes que esta oportunidad que me brindan de dirigirme al Círculo de Montevideo y plantearles algunos de los temas de nuestro gobierno es para que vean que desde el centro se construyen con realidades los anhelos de los objetivos de desarrollo sostenible. En tan solo 8 semanas me siento orgulloso de pasar del discurso a la acción y darle a Colombia el primer gabinete paritario entre hombres y mujeres que haya conocido nuestro país. Me complace a mí que en estas 8 semanas hayamos lanzado programas como el de Casa Digna en Vida Digna para mejorar 600.000 viviendas de la población más vulnerable. Me complace a mí haber lanzado un programa como el Semillero de Propietarios para que las familias puedan pasar de ser arrendatarios eternos a propietarios de su vivienda y tener allí la primera expresión de capital. Me complace a mí haber anunciado un nuevo programa de alimentación escolar que garantiza que le llegan los alimentos a los niños los 180 días del año, con rigor en los micronutrientes. Me complace a mí decirles a ustedes que este sábado estaremos llegando a uno de los municipios más golpeados por la inequidad y a una de las regiones más difíciles de nuestro país por la carencia de acceso a oportunidades, como es La Guajira, y presentarle el plan Guajira Azul, donde le estaremos brindando agua, acceso al agua en 4 años a más del 87% de la población. Todo esto, apreciados amigos y señores expresidentes, es para mostrar que esta nueva generación de líderes que queremos hacer mucho por nuestros países, donde he podido apreciar trabajos como el de Justin Trudeau en Canadá, como el del presidente Macron, como el de Jacinta en Nueva Zelanda, como el trabajo que vi en Irlanda, como el que estamos viendo en Bélgica o en Austria. Somos una nueva generación que no estamos contaminados de la vieja política de los clientelismos ni los ideologismos. Nos llena de ilusión ver líderes como Albert Rivera, que está hoy con nosotros, que ha defendido estas ideas desde el centro y que ha sabido enfrentar los separatismos hablando de la unión de los pueblos como algo necesario en el entorno global. Todo esto, apreciados amigos del Círculo de Montevideo, es para que en esta época donde la incertidumbre es certeza, los liderazgos construidos desde el centro, que defienden valores como la legalidad, el emprendimiento y la equidad, somos capaces de apostarle al futuro. Muchísimas gracias.